capítulo 5, versículos del 3 al 16 de Primera de Timoteo. Amén. Dice la bendita palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Bien, mis hermanos, pues vamos a empezar el estudio. El día de hoy veremos uno de los puntos más extensos de esta carta a Timoteo, el cual es con relación a las viudas. Si se dieron cuenta, es desde el versículo 3 hasta el versículo 16, pero todos los versículos hablan de las viudas, ¿sí? Es uno de los más extensos. Vimos de los jóvenes, de las jóvenes, de los ancianos, de las ancianas. Más adelante vamos a ir a ver también de los pastores, ¿sí? De los ancianos pastores, pero es una de las más extensos de los versículos. Y Pablo fue detenidamente, o más bien Dios fue enseñando detenidamente a través de Pablo cómo debe de ser el trato a las viudas y por qué también habla de que a las viudas que son verdaderamente viudas, ¿sí? Vamos a ir viendo paso a paso, vamos a tratar de ir entendiendo y enseñando también lo que es una viuda y lo que es una verdaderamente viuda, ¿sí? Como número uno, creo que la mayoría conocemos la definición de viudas, ¿verdad? La viuda es aquella mujer que ha perdido a su esposo, ¿sí? También habla de viudos. Los viudos son los que han perdido a la esposa. Pero en sí vamos a enfocarnos en lo que dice la Biblia y habla de las viudas, ¿sí? Hay algunos puntos que también compete en los hombres. Pero aquí es algo importante, que Dios está poniendo mayor énfasis en la mujer, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos visto que no fue en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo? Dios siempre tuvo cuidado de las mujeres, siempre puso un especial cuidado en las mujeres, ¿sí? Que el hombre ha querido aprovecharse de la mujer y la ha sobajado, la ha sometido, han hecho nuevas reglas en contra de las mujeres. Eso no tiene nada que ver con Dios, porque Dios es un Dios amoroso y un Dios que se preocupa por la mujer desde el principio. Gloria a Dios. Sí, desde el principio, ¿sí? Entonces, las viudas son mujeres que han perdido a sus esposos y Dios nos manda, ¿sí? Es un mandato. Dios nos manda a proteger y a cuidar de los huérfanos y de las viudas, ¿sí? De los huérfanos y las viudas.
Voy a hablar un poco de los huérfanos, pero no mucho, porque en sí los versículos hablan de las viudas, pero Dios nos manda a cuidar y proteger a los dos, a los huérfanos y a las viudas. Para Dios, los esposos y los padres tienen un papel fundamental en la familia, y cuando el hombre no está, la esposa y el hijo sufren de muchas maneras, ¿sí? Por eso es que Él pone énfasis en los huérfanos y en las viudas, porque sin la figura paterna, las familias se desintegran. Así es. Sin la figura paterna, los hijos se andan perdiendo más fácilmente. Yo no sé si les ha pasado ver que dicen, pero nada más que venga tu papá. ¿Sí? Y en cuanto entra el papá, como que hay una autoridad mayor que cuando está la mamá. ¿Sí? Aunque sea el papá desobligado, borracho, lo que sea, pero llega el papá y hay un tope. Y cuidado si el papá dice, cállate, porque se callan. Y a la mamá le dicen, cállate, le dice al niño, cállate, y porque me voy a callar y no me quiero callar y hace berrinche. ¿Sí? Entonces por eso Dios pone mayor énfasis en la viuda, más que en el viudo. El viudo también necesita ayuda, necesita apoyo, pero más la viuda y el huérfano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los esposos tienen un papel fundamental. Sin la figura paterna, la familia se puede desintegrar. ¿Sí? Y cuando el hombre no está, la esposa y el hijo sufren de muchas maneras. Y por esa razón Dios tiene cuidado no nada más de la viuda, sino también de los huérfanos. Si nosotros ahorita nos damos cuenta cómo está el mundo, cómo está la vida, si se dan cuenta, están quedando muchísimas viudas, muchos huérfanos. Están matando a hombres a diestra y siniestra, los están secuestrando, se los están llevando para que trabajen en la delincuencia y están quedando las mujeres desamparadas, tristemente. Pero Dios pues pone énfasis definitivamente en sus hijos, ¿sí? Porque el mundo va a seguir igual, pero nosotros tenemos una responsabilidad, saber qué hacer con nuestras viudas, porque un día probablemente mi esposa quede viuda o ustedes queden viudas. Entonces necesitamos conocer qué es lo que dice Dios acerca de las viudas. Y la Biblia dice que Dios siempre va a intervenir y que Dios interviene para proteger y cuidar a los huérfanos y a las viudas. Dice en el Salmo 68, no vayan, dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada, ¿sí? Padre de huérfanos y defensor de viudas. Entonces, si eso está diciendo Dios que es eso, nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar ese mandato, tomar ese versículo, tomar esa palabra, apoderarnos de ella y nosotros ser parte de protector de huérfanos y defensor de viudas. Y por eso Pablo, o Dios a través de Pablo, le dice cómo debe de ser el trato a las viudas, que en verdad son viudas, y también a las viudas que tienen familiares, a las viudas jóvenes. O sea, nos va enseñando paso a paso, por eso era tan extenso o fue tan extensa esa carta con respecto a las viudas. No vamos a poder atender a todas las viudas, mis hermanos. Ni ustedes van a poder atender a todas las viudas, porque vuelvo a repetir, el mundo está corrompido y sería algo titánico e imposible tratar de ayudar a todas las viudas del mundo. No nos acompletaríamos los cristianos para ayudar a todas las viudas del mundo, pero Dios nos ha puesto viudas en cada congregación de las que sí debemos de hacernos cargo o de enseñarle a los hijos de Dios cómo deben de cuidar de sus viudas. ¿Sí? Hay dos enseñanzas en este pasaje o en estos pasajes. El número 1 es cómo debe de ser una viuda. ¿Sí? ¿Cómo debe de ser una viuda? Y el segundo, o la segunda enseñanza es cómo debe de ser un hijo de Dios que tiene viudas. ¿Sí? O sea, hay dos enseñanzas, no nada más es para el hijo de Dios, sino también es para la viuda. Soy viuda, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Sí? ¿Cuál es mi papel como viuda? Y el hijo de Dios, ¿cómo es mi papel
como hijo de una viuda o de una viuda que tengo a mi lado, o como congregante, como iglesia de Cristo también, cómo debe de ser mi trato con las viudas. ¿Sí? Hay muchísima enseñanza, mis hermanos, y cada uno debemos de ir aprendiendo, entendiendo que un día vamos a tener una viuda en casa. Una viuda en casa, ¿sí? Así que nosotros tenemos que tener cuidado de ellos, porque son los más indefensos, el huérfano y la viuda. Ellos están expuestos a que se aprovechen de ellos también, y pues creen que Dios no va a hacer nada. Pero Dios no puede ser burlado, ¿sí? Si Dios no puede ser burlado con los impíos, imagínense con nosotros que somos hijos de Dios y que no tomáramos en cuenta lo que Dios nos está enseñando con respecto a los que están desamparados, a los que están en necesidad, y en especial a los huérfanos y a las viudas. Dios defiende y defenderá siempre la causa de las viudas. Él va a defenderla, siempre va a estar al pendiente. Y cuidado, si nosotros somos piedra de tropiezo para las viudas que están en casa o en la congregación. Debemos tener cuidado, porque Dios dice: mía es la venganza. Dios se vengará si nosotros maltratamos o nos descuidamos o nos aprovechamos de las viudas o de los huérfanos, ¿sí? Vamos a ir a ver un versículo también donde Dios habla fuerte para aquellos que se olvidan o que se aprovechan de las viudas. Pero primero también quiero hablar, seguido de esto, hablar de que si nosotros nos decimos que amamos a Cristo, que amamos a Dios y que queremos llevar bien como debe de ser la palabra de Dios, se llama religión, ¿sí? Nosotros no somos religiosos, pero sí tenemos una religión, mis hermanos, ¿sí? La religión de cristianos. Y tener la religión o quererla vivir al pie de la letra, Santiago nos muestra cómo debe de ser la religión sin mácula, o sea, sin mancha. Santiago dice que atender a los huérfanos y a las viudas es la religión pura y sin mancha, ¿sí? No, es que yo sí amo a Cristo y atiendes a tu viuda, híjole, es que es bien necia. No, es que no se puede con ella. No, pues es que no, ya me aburrió. O sea, ¿de verdad quieres seguir tal como dice la palabra? La religión pura y sin mancha es cuidar a los huérfanos y a las viudas. Así que cuidar de los necesitados no es opcional, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios no es si quiero atender a los huérfanos y a las viudas. Es un mandato de Dios. Si nosotros nos decimos hijos de Dios, tenemos que cuidarlas, tenemos una responsabilidad, tenemos una obligación, tanto como iglesia como también como hijos de Dios, ¿sí? Así que el cuidado de los huérfanos y las viudas no debe de verse como un mandato que debemos cumplir o que tendremos consecuencias, ¿sí? Porque ahorita acabo de decir es un mandato, pero mucha gente dice, bueno, voy a obedecer a Dios porque Dios lo manda, ¿sí? No, es un mandato, sí, pero no lo debemos de ver como una orden, como un mandato y decir a sus órdenes, jefe, ¿sí? Sino que debe de ser algo que lo estamos haciendo con amor. Con amor. Estamos sirviendo, estamos defendiendo a los huérfanos y a las viudas con amor. Es un mandato, sí, pero no lo hago por ser mandato, sino que también lo hago por amor. Recordemos que nosotros éramos huérfanos. Éramos huérfanos, ¿sí? Y no estoy hablando del padre literal, sino estoy hablando del Padre espiritual. Y Él tuvo a bien adoptarnos. ¿Por qué? Porque Él nos vio como ovejas sin pastor, como huérfanos, como desamparados, como necesitados, ¿sí? Cuando dice la palabra que vino por los pobres, no está hablando de los pobres literales, mis hermanos, porque Nicodemo no era pobre, Zaqueo no era pobre, Leví no era pobre. Está hablando de los pobres de espíritu. Y así fue como nos vio el Padre Eterno. Nos vio como pobres, como huérfanos, como necesitados, y Él tuvo misericordia de nosotros. Así que nosotros también debemos de extender esa misericordia para con los huérfanos
y las viudas y para los necesitados, ¿sí? Así que es un mandato el cual vamos a hacer con amor, con misericordia y con agradecimiento, ¿sí? Las viudas y los huérfanos necesitan de nosotros también, necesitan de Dios, pero también necesitan que se vea reflejado el amor de Dios en nosotros, porque ellas necesitan de ese Dios que quizá no conozcan, o si lo conocen, que vean la gran bendición que tiene o que viene a través de nosotros sus hijos, ¿sí? Así que a los huérfanos y a las viudas no los debemos de ver como una carga, sino debemos verlos como una oportunidad de obtener una gran bendición, pero no por conveniencia, sino por amor. Amén. Y podemos decir que Pablo tomó mucho tiempo, que fueron muchos versículos o fue muy extenso, porque recordemos que no había versículos cuando lo escribió Pablo, sino que fue muy extenso porque Pablo no quería que se le escapara nada acerca de las viudas. Recordemos que en el tiempo de los primeros cristianos había muchas viudas, mis hermanos. Sí, como ahora también hay viudas, también en el tiempo de los apóstoles había muchas viudas por la persecución. Muchas hermanas quedaban viudas porque a sus esposos los atrapaban, los agarraban, los quemaban, los echaban al foso de los leones. Entonces había mucha viuda y mucho huérfano, como el día de hoy. Entonces Pablo tenía que ir detenidamente cuál es el papel que juega la iglesia, cuál es el papel que juega el cristiano, cuál es el papel que debe de llevar a cabo cada uno de nosotros con los huérfanos y las viudas que estaban quedando y que siguen quedando hasta el día de hoy. Por eso Pablo tomó mucho tiempo, ¿sí? Y no porque hubiera problemas entre ellos, sí había problemas. Recordemos en el libro de Hechos, ¿no? Que empezó a haber problemas entre por qué atienden mejor a las viudas judías que a las viudas de los griegos, y no, es que deben de atenderlas, y por eso se levantaron a los diáconos para que hubiera un intermedio y para que trataran a todas las viudas por igual. Los apóstoles no podían atenderlas, pero hubo personas llenas del Espíritu Santo, ¿sí? Así que cuando dice que los diáconos tenían que ser llenos del Espíritu Santo y hombres idóneos para ese servicio, es porque era algo delicado. No es cualquier cosa atender a las viudas, ¿sí? Porque el que lo hace por obligación llega el momento en que se cansa, ¿sí? O si no llevan un control. Si aquí nos damos cuenta cuando Pablo está hablando, es que tenemos que llevar un control de la membresía. Muchos no están de acuerdo con la membresía, pero es importante la membresía, porque si no hay membresía, ¿cómo vamos a saber a cuál viuda vamos a cuidar? ¿A cuál viuda vamos a proteger? Si no hay membresía, ¿cómo vamos a saber a qué huérfano vamos a ayudar también? Es importante la membresía, no es nada más de que entran y salen como en algunos otros templos o algunas otras religiones, donde entran y salen y no saben ni quiénes están en ese lugar. En el cristianismo es necesario que haya membresía. Así es. ¿Sí? Porque de esa manera entonces sí, a ver, la hermana es viuda, sí, es huérfana, es miembro, sí, entonces vamos a ayudarla. La hermana que es verdaderamente viuda. Sí, ahorita vamos a ver qué significa eso. Y entonces tenía Pablo que llevar punto por punto para que no se escapara nada. Y dentro de eso es la importancia de la membresía también, ¿sí? Bien, no había muchos problemas, y si había, pues era normal que en todo hubiera problemas, pero no nada más hay problemas con las viudas o los huérfanos, hay problemas con los apóstatas, hay problemas con los falsos, hay problemas con los verdaderos hermanos, Síntique y Eunice, siendo hermanas en Cristo, hermanas en la fe, que siempre estuvieron hombro con hombro peleando la buena batalla. Había desacuerdos, o sea, entonces no, en sí no fue esta enseñanza que Pablo le dio a Timoteo, no fue porque hubiera problemas, sino más bien para evitar problemas y para que se enseñara correctamente cómo atender a las viudas, ¿sí? Por eso tomó mucho tiempo para que fuera cuidadosamente enseñando
cómo tenía que ser el trato con las viudas, ¿sí? Para que los hermanos supieran cómo debían de tratar a las viudas, si algún día tuvieran viudas, si llegaran viudas, o si hubiera viudas ya en la congregación, estos hermanos supieran. Pablo le dijo a Timoteo, enseña, si se acuerdan que les dijo, enseña, exhorta, manda. Entonces Timoteo tenía la responsabilidad también de enseñar cómo fuera el trato con las viudas y que supieran los hermanos de las congregaciones cuál es la forma adecuada para sostenerlas, cuál es la forma adecuada para sostener a una viuda, y para que también las iglesias, ahora todas las iglesias de la actualidad, desde Timoteo, desde Pablo hasta el día de hoy, todas las iglesias sepamos cómo y cuándo tenemos la obligación de ayudarlas, ¿sí? Porque la iglesia también tiene obligación de ayudar a las viudas. Así que nosotros tenemos que saber a cuáles viudas tenemos que ayudar y a cuáles no. Recordemos que Dios siempre tuvo cuidado de las viudas, los huérfanos y también de los extranjeros. Aún de los extranjeros también decía, no oprimas al extranjero, porque recuerda que tú fuiste extranjero en tierra extraña. Y nosotros también somos extranjeros, hermanos. Ahorita ya no somos de esta tierra, vamos de paso, somos extranjeros, mas sin embargo hay gente que tiene más cuidado de nosotros siendo inconversa que los hermanos en Cristo, ¿sí? Entonces nosotros hemos sido ayudados por los inconversos, nosotros también no debemos de oprimir a los inconversos. Tener cuidado con eso también. Pero bueno, ese es otro tema. El tema que estamos viendo es un tema que ha estado desde el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y vemos a Dios cómo le decía a su pueblo cómo deben de ser tratados ellos. Al grado de decir Dios que si engañas, angustias o afliges al extranjero, al huérfano o a la viuda, y ellos clamaran a Dios, Dios los escucharía y su furor tendría consecuencias graves, ¿sí? Fíjense nada más lo que sucede. Si nosotros, bueno, en el caso del pueblo de Dios, y nosotros somos pueblo de Dios, si nosotros oprimimos al extranjero, a la viuda o al huérfano, Dios, si ellos claman a Él, aunque sean inconversos, aunque sean extranjeros, Dios los va a escuchar y vamos a vivir las consecuencias, mis hermanos. Así que por eso tenemos que tener cuidado. Dios ordena que cuidemos a los huérfanos y a las viudas. Moisés les dio instrucciones al pueblo de Dios de cómo tratar a los huérfanos y a las viudas. Y les prometió, les dijo, les previno duras consecuencias si no cumplían con su responsabilidad. Vamos a Éxodo, mis hermanos, para que veamos lo que dijo Dios. Éxodo 22. Veamos lo que dijo Dios acerca de aquellos que no obedecieran su palabra. Amén. Amén. Éxodo 22, versículo 21 al 24. Dice así la palabra de Dios. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás. Ay, es inconverso, pues total, vamos a defraudarlo. No. Dice, al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. 22. A ninguna dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, y Dios afirma, dice, ciertamente, o sea, Él está afirmando, oiré yo su clamor, mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Vean nada más a qué grado Dios tiene cuidado de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros o inconversos. Al grado de que si nosotros no obedecemos con amor el mandato de Dios, Dios va a hacer que nuestros hijos sean huérfanos y nuestras esposas se vuelvan viudas. Es fuerte, mis hermanos.
Por eso es que les decía que Dios es temible, Dios es grande, Dios es poderoso, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con este Dios que no puede ser burlado. El Dios verdadero no es cualquier Dios, no es un Dios que podamos hacer a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Y Dios hoy nos está hablando de cómo está haciendo el trato con nuestras viudas, con los huérfanos, con los desamparados, con los inconversos. ¿Les estás predicando el Evangelio con misericordia? ¿Les estás hablando del Evangelio con misericordia? A los huérfanos, a las viudas, ¿tienes cuidado de ellos o es una carga para ti? Porque vean lo que dice Dios y es fuerte, mis hermanos. Y la palabra sigue siendo la misma, ayer, hoy y siempre. Así que el tema de las viudas definitivamente no es un tema superficial. Por lo cual necesitamos aprender, entender, ir viendo qué es lo que dice la palabra, qué es lo que nos enseña la palabra, y ahora tenemos que ir cambiando conforme a la palabra nos va enseñando. Versículo 3 de Primera de Timoteo, mis hermanos. Vamos a continuar. Dice en Primera de Timoteo, versículo 3, del capítulo 5 estamos. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Sí? Aquí esto es importante entender, que no está hablando que hay viudas ficticias y viudas de mentiritas o viudas que no son viudas. No, cuando está hablando de honra a las viudas que en verdad lo son, está hablando de que había viudas que podían sostenerse solas. Había viudas que tenían familiares que las podían apoyar. Y cuando dice viudas que en verdad lo son, o viudas que en verdad son viudas, está hablando viudas desamparadas, ¿sí? Y al igual que al anciano y a los padres, Dios manda que honremos a las viudas, ¿sí? Pero aquí no está hablando únicamente de respeto y amor, lo que no debe de faltar, siempre lo debemos de dar, ¿sí? Sino que está hablando acerca del sustento, acerca del cobijo, acerca de estar preocupados y ocupados en sus necesidades emocionales, espirituales y materiales, ¿sí? O sea, tenemos que tener cuidado de ellas, no únicamente, ¿sí? En que, no, yo las honro, yo las respeto, yo las amo, yo las procuro, pero bueno, pues es que no tengo dinero. No, está hablando de que la honra está hablando acerca del dinero. Está hablando acerca de lo material, ¿sí? Aquí en este versículo. Sí, está hablando del sustento, del cobijo y estar al pendiente de sus tres necesidades: emocionales, espirituales y materiales. Las viudas tienen esas tres necesidades, mis hermanos. Las que verdaderamente son viudas, ¿sí? Porque algunas se refugian, además de Dios, se refugian en sus familiares, se refugian en sus hijos, se refugian en su dinero, se refugian en otra cosa y no son verdaderamente viudas. Pero las verdaderamente viudas se les ve su necesidad, mis hermanos. Se les ve su necesidad de amor, respeto, emociones, en lo espiritual también, si se sienten que están abatidas, ¿sí? Y también en lo material, las que verdaderamente son viudas. Pablo está llevando un orden, ¿sí? Pablo le dice a Timoteo que antes que la iglesia tome cartas en el asunto, tiene que ver si son verdaderamente viudas, ¿sí? ¿Qué es verdaderamente viudas? Lo acabo de decir, pero es importante que vayamos entendiendo. En otras palabras, la iglesia debe saber si la viuda de verdad está totalmente desamparada. Antes de la iglesia meter las manos o ayudar a la viuda, la iglesia, por eso les decía yo que es importante la membresía, porque la iglesia debe de saber, primeramente, si es miembro de la iglesia esa viuda, ¿sí? Y después ver si verdaderamente es una viuda desamparada para que la iglesia meta las manos y ayude, ¿sí? Ver si verdaderamente está desamparada y que no tiene familiares que se puedan hacer cargo de ella o que se deban hacer cargo de ella, ¿sí?
O sea, la iglesia tiene que saber todo. Ay, es que en esta iglesia me preguntan hasta qué como. Pues sí, la iglesia tiene que estar enterada de todas las ovejas para poderlas cuidar, para saber sus necesidades. ¿Cómo es que no voy a saber nada de esta oveja? Y me dice, es que estuve enfermo y no me visitaron. ¿Y cuándo supe que estabas enfermo? Si nunca dijiste. Nunca dijiste que estabas enfermo, nunca dijiste que no tenías dinero, nunca dijiste que estabas desamparada. ¿Cómo los íbamos a saber nosotros? Si ni siquiera quieres ser miembro de la iglesia, quieres ser una visita. O sea, es necesario que la iglesia, antes de tomar cartas en el asunto, debe de conocer a esta viuda, a esta hermana que ha quedado desamparada. Si está desamparada, no, bueno, tiene el colchón lleno de dinero, pero no lo quiere gastar porque dice que se le va a vaciar. No, o sea, tenemos que ver si verdaderamente está desamparada. Esto no quiere decir, mis hermanos, que quede bien claro, que no vamos a ayudar a una viuda o a un hermano o a una hermana que vemos que tiene necesidad. Sí, lo vamos a hacer de vez en cuando, pero no siempre. ¿Sí? No siempre. Mas, sin embargo, a la viuda que es verdaderamente viuda, a la que está desamparada totalmente, en la iglesia sí se tiene que hacer cargo de ella hasta que muera, porque se supone que es hija de Dios. No es hasta que se vaya de la iglesia, sino es hasta que se muera. O sea, la iglesia tiene la responsabilidad de atender a las viudas que verdaderamente son viudas. Pero las viudas que no son verdaderamente viudas tienen que cuidarla su familiar o alguien más. ¿Sí? Sus hijos o sus nietos, lo que vamos a ver más adelante. Así que la iglesia tiene responsabilidad, sí, con las verdaderamente viudas, con las verdaderamente desamparadas. Así que la honra es para todas las viudas, tengan hijos o no, tengan familia o no, sean jóvenes o no, pero no todas las viudas merecen ser apoyadas por la iglesia. Merecen ser honradas y respetadas, sí, pero no todas van a recibir ayuda de la iglesia. Por eso les decía yo que es mucha enseñanza en este estudio, porque es la enseñanza de ver cómo es la viuda, ver qué responsabilidad tenemos como iglesia, ver qué responsabilidad tenemos como hijos, ver la responsabilidad que tenemos como nietos. O sea, cada uno vamos a ir tomando nuestra responsabilidad en cuestión de esta enseñanza. En el versículo 5 vamos a abundar, se va a abundar más, no lo vamos a ir a ver ahorita, sino tenemos que ver el 4, pero en el versículo 5 se abunda un poquito más acerca de cómo debe de ser la viuda que verdaderamente es viuda. Pero creo que ya con esto ya vamos entendiendo, ¿verdad? Que no está hablando de una viuda que tiene un marido debajo de la cama, sino está hablando de la viuda que está verdaderamente desamparada, ¿sí? Porque hay viudas que tienen una pareja, ¿sí? Y que no lo dicen a la iglesia y creemos que son hijas de Dios y resulta que no eran hijas de Dios porque tenían un amante, ¿sí? Por eso es que debemos de tener cuidado que sí, antes de ayudar la iglesia a la viuda, que sea verdaderamente viuda. Bien, vamos con el versículo 4, mis hermanos. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Sí? ¿A qué me refiero, mis hermanos? Si ustedes se acuerdan, en un pasaje de las Escrituras, Dios encaró a los fariseos, porque ellos decían, primero es el diezmo y después atender a mi familia. Y no, ¿sí? Bueno, en ese tiempo era el diezmo, ahora es la ofrenda. La ofrenda es independiente de la ayuda a las viudas, a los huérfanos y a los demás. Lo que te toca darle a Dios es de Dios, ¿sí? O sea, nada de que, ay, es que iba yo a darle 10 pesos a Dios, pero bueno, ahora lo voy a dividir, 5 para la renta, 5 para mi mamá, 5 para Dios y 5 pues para mis dulces. No, 2.50, ¿verdad? Porque 10 ya no me sale la cuenta. 2.50, 2.50 y 2.50. Sí, ya hice 20. ¿Sí? Entonces, no es así.
Lo de Dios es de Dios. Lo de Dios es de Dios. Si a Dios le tocan 10 pesos, son 10 pesos los que le tocan y no los puedes tocar. No los puedes dividir. Ya de lo demás, entonces sí, ahora sí quiero dar un poquito más para la iglesia, para el sustento de la iglesia, que para la renta, para la luz, para una silla. Ahora voy a ayudar a mi mamá que quedó viuda, o a mis sobrinos que quedaron huérfanos. Eso es aparte, mis hermanos. Lo de Dios no lo puedes utilizar para otras cosas. Lo de Dios es de Dios. ¿Sí? No lo puedes dividir. No se trata de hacer división, sino multiplicación. Así que ellos, los fariseos, estaban haciendo eso. Es que tengo que ir a ayudar a mi viuda, a mis huérfanos. No, tú tienes que dar el diezmo y aunque se mueran de hambre tus papás, no. Si eran verdaderamente viudas, entonces ya la iglesia tomaba cartas en el asunto con lo que entraba en las ofrendas. Bien, tristemente vemos esto en algunos lados, que hay hermanos que se han vuelto como cuando eran borrachitos, muy desprendidos en la iglesia. ¿Quién pone el refresco? Yo. En el mundo decían, ¿quién pone las cervezas? Yo. Y llegaban a la casa y ya no tenían dinero para la esposa, ni para los hijos. Y hay hermanos que así son. En la iglesia ayudan. Que se necesita para la luz, yo pongo. Que se necesita para esto, yo pongo. Y llega la esposa o la mamá que está viuda. Hijo, es que no tengo que comer. Ay, mamá, yo no tengo dinero. Y eso es lo que está hablando Pablo aquí. Dice, los hijos y los nietos aprendan a ser piadosos con su propia familia. Ya dejaste, ya apartaste lo que le corresponde a Dios. Ahora ve con qué puedes ayudar a tu viuda, a tu desamparada. Que esté bien desamparada, que de verdad esté desamparada. Hay hermanas que han quedado viudas y tienen herencia, o están recibiendo pensión, ¿sí? Ellas no son verdaderamente viudas. Que sean despilfarradoras es otra cosa. Así es. Que estén gastándose el dinero en sus propios deseos personales es otra cosa. Pero una viuda sabia debe de tener cuidado de cómo utiliza el dinero. ¿Sí? Pero les vuelvo a los hermanos, esos hermanos desprendidos, que cuando se trata de ayudar a los familiares, se les hace carga. No quieren ayudar a los familiares, o quieren dividir lo que yo les decía, lo que le pertenece a Dios. Pero no, tenemos que ser administrados también nosotros como hijos de Dios. Y aunque Pablo no especifica si es viuda o viudo, aquí es lo que yo quiero hablar un poco, hay hermanos en Cristo, no voy a hablar de acá de Betel, creo que no lo hay, sí, creo que no tenemos viudos, pero hay algunas iglesias que se dicen cristianos y que tienen viudos en casa y ya los quieren llevar a los asilos. Los asilos no deberían de existir, o más bien los asilos no deben de pasar por la mente de un cristiano. Así es. Para los del mundo sí, pero para un cristiano no. Así es. Para un hijo de Dios los asilos no deben de pasar por tu mente. Ay, ya está muy viejita, pues hay que llevarla a un asilo. No. La puedes llevar a mamá, a tu papá, un rato a que se divierta ya con los ancianos y todo, pero a casa luego. ¿Sí? No lo puedes dejar abandonado. Por eso dice que debemos de aprender a ser piadosos con nuestros familiares. No existen los asilos para los hijos de Dios, para los cristianos. ¿Sí? Ni tampoco de que, ay papá, pues te voy a hacer un cuartito hasta allá, hasta el rincón para que no nos molestes. Y ay, pobre papá ya está ahí abandonado, triste y pasa desapercibido. No, el papá se tiene que sentir parte de la familia. La mamá se tiene que sentir parte de la familia. Y si es hija de Dios, la viuda o el viudo, se supone que no debe de intervenir en las cosas del matrimonio, en las cosas de la educación, pero sí puede ser parte de la familia. Se tiene que sentir parte de la familia, la viuda o el viudo que tienes en casa, en caso de que lo tengas en casa. En caso de que esté en una casa aparte, pues tienes que tener cuidado de él, procurarlo en su alimentación, en la luz, en el agua, en la limpieza, en todo esto. ¿Quién?
el Hijo de Dios. Porque a veces dicen, es que somos 12 de familia. ¿Y cuántos cristianos son? Yo nada más. Ah, tú eres el que tienes que hacerte cargo. Los demás, si se hacen cargo, ya es ganancia. Pero a ellos no los podemos obligar, porque son hijos del diablo. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos la responsabilidad. Independientemente si dan o no dan los demás hermanos. La responsabilidad es de nosotros, de los que somos hijos de Dios. Mamá, es lo que te puedo dar, un peso diario, pero aquí está con amor. Sí, con amor te doy un peso, mamá. Ama, iba yo a decir. ¿Sí? O apá. ¿Sí? Pero tiene que ser el Hijo de Dios el que tiene que hacerse responsable. Hijos o nietos. Hijos o nietos, dice la palabra de Dios. Así que Pablo no está hablando de viuda o viudo, pero sí está hablando del respeto, del amor, de la misericordia y de que debemos de hacernos cargo de ellos. Ellos tienen, nosotros los hijos de Dios tenemos la responsabilidad y el mandato de Dios de que debemos de tener cuidado de nuestros viudos o viudas. No vamos a hacer carga para la iglesia. Ay, mamá, yo no puedo, pues dile a la iglesia que te ayude. O hermanos, yo no puedo con mi mamá. Ay, por favor, ayuden sí a mi mamá o a mi papá. No. El hijo o el nieto tiene la responsabilidad de atender a su viuda o a su viudo. ¿Sí? Lo dice bien claro la palabra aquí, mis hermanos. Creo que está clarísimo. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos, o sea, los hijos o nietos, primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres. Tu padre se quitaba el bocado. Tu padre no comía para darte de comer a ti, tu madre. Pasaban desvelos. Te llevaban al médico, te cuidaban, y ya que tu madre o tu padre ya están ancianos y solos, ya los quieres relegar y hacer a un lado. No, que ellos se sientan amados, que ellos se sientan honrados, que ellos se sientan respetados, que ellos se sientan cuidados, valorados. Tenemos que aprender eso, mis hermanos. Que diga la viuda o el viudo, que diga, yo me siento bien con mis hijos. A que digan, ay, es que de verdad siento que soy una carga para ellos. No, que se sientan cuidados y protegidos. Que si les das un plato de frijoles, que se lo coman con gusto, con agradecimiento y con amor. Y esto, que quede bien claro, no es nada más para los hijos literales. En el caso de mi esposa y yo, la mamá de ella viene siendo mi madre. Y yo tengo que hacer que ella se sienta bien también en la casa. De que, ya trajiste a tu mamá. Pues ya para qué, ya qué. Pues ahora a ver cómo le hacemos, ¿no? ¿Sí? Somos una carne, decimos, ¿no? Así es. Pues entonces también es mi madre, es una viuda, es de la familia y la tengo que procurar. Independientemente si es convertida o no. Pero tenemos que cuidarla. ¿Sí? Así que para los matrimonios es lo mismo. Ah, no, tú hazte cargo de tu mamá, yo de la mía. Tu mamá es renecia, tu mamá es esto, tu mamá aquello. No, es la mamá de los dos. Aunque tu esposo sea inconverso, ¿sí? Aunque la señora o la mamá de él sea inconverso, tú tienes que tener cuidado de ella también. ¿Sí? Porque somos hijos de Dios, mis hermanos. Somos diferentes. Tenemos que ser diferentes, tenemos que vernos diferentes a todos. Y dice que el hijo y el nieto tiene que recompensar a sus padres porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Así que no es una obligación de la iglesia mantener a una viuda que no es verdaderamente viuda. Es la obligación de los hijos y de los nietos, o de los yernos y de las nueras. ¿Sí? Porque hay hombres que se han quedado viudos o viudas y son una carga para ellos. Y no debe de ser así. No los vamos a dejar olvidados en un rincón, como la muñeca fea. No los vamos a olvidar de que son una carga y ya nos fastidiamos, sino que debemos de tener cuidado de ellos. Pablo dice que los hijos y los nietos se deben de hacer cargo de ellos. No la iglesia, no el asilo y mucho menos el abandono como si no existieran. ¿Sí? Ya recuerdan lo que leímos en Éxodo, ¿verdad? Así que tengamos cuidado con eso, porque vamos a recibir el pago según sea el caso de nuestra obediencia
o de nuestra rebeldía. Y que Pablo no estaba hablando de los inconversos, lo vuelvo a aclarar, sino Pablo está hablando de los hijos de Dios. A lo mejor ahorita por tu cabeza estás pensando, híjole, yo que pensé que iba yo a librarme de esto, ¿no? Dios nos va enseñando cada vez más. Versículo 5. Dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Sí? Aquí, mis hermanos, es algo importante. Hay viudas que verdaderamente son viudas y que están exigiendo a la iglesia que las mantenga. Pero aquí lo que si ustedes leyeron, la viuda verdaderamente viuda va a esperar en Dios. Va a esperar en Dios. Él sabe que la iglesia se va a hacer cargo de ella, sabe que la iglesia se va a hacer cargo de ella un día. Está esperando en Dios. No necesita exigir. Ella espera porque sabe que Dios está tratando con el corazón de cada uno de los hermanos de la iglesia. ¿Sí? Ella espera. Y sabe que si en la iglesia no se hace cargo de ellos, Dios va a tomar cartas en el asunto. Dios se va a encargar de esa iglesia. Hace tiempo, yo quiero dar un poquito de un testimonio. Hubo una persona en una iglesia, no voy a decir cuál, asaltaron esa iglesia, robaron todo en esa iglesia, y al hermano que lo tenían porque era viudo, o es viudo, no sé si viva todavía, lo golpearon los asaltantes, lo lastimaron y lo dejaron casi inválido porque le golpearon en la columna. ¿Saben qué hizo la iglesia? Lo despidió del trabajo, lo desechó y estaba en las puertas de Coppel pidiendo limosna. Y yo pasé un día y le dije, ¿qué haces aquí, hermano? Es que me despidieron. ¿Pero por qué te despidieron? No, pues es que ya no puedo atender ya no puedo ser velador, ya no puedo atender la iglesia, ya no puedo moverme, me duele mi columna. Le digo, ¿y la iglesia no se está ocupando de ti? ¿Tus familiares o alguien dice, es que no tengo familia? No tuve hijos, mi esposa se murió y quedé solo y desamparado. La iglesia lo desechó. Le dije, cuando gustes ve a la iglesia, le di la dirección, nunca llegó, no sé qué pasó con él, dejé de verlo en Coppel. Yo la verdad no sé si siga igual o ya haya fallecido. Eso fue hace unos 5 o 6 años, mis hermanos. ¿Sí? Por eso es que Dios dice que Él tomará cartas en el asunto. Dios va a tener algo que ver con esa iglesia. Dios se va a encargar. Dios es nuestro vengador. Dios es grande y temible. Y tenemos que tener cuidado de no burlarnos de Dios. Y de verdad a mí me impactó mucho porque dije, es que la iglesia se tiene que hacer cargo de él. Es verdaderamente viudo. Pues no, lo dejaron ahí a la buena de Dios pidiendo limosna. Pero volvamos a lo que estamos aprendiendo, mis hermanos. Vamos a la Biblia donde dice que Noemí, que se quedó sola y desamparada de esposos e hijos, ella quedó viuda, verdaderamente viuda, mas sin embargo Dios tuvo cuidado de ella. Dios se encargó de Noemí. Fue rebelde, fue desobediente, se arrepintió y Dios tuvo cuidado de ella. Le puso a una Ruth que la cuidara, a una Ruth que fuera con ella, a una Ruth que la protegiera. Y cuando se casa Ruth con vos, la sigue procurando. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que Dios bendice? Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros tenemos cuidado de nuestras viudas, Dios va a bendecir. Pero no lo hagas por conveniencia, mi hermano. Hazlo por convicción. Noemí se quedó desamparada de esposo e hijos, mas sin embargo Dios tuvo cuidado. Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y ahí se cumple. Ahí lo vemos, cómo Dios tuvo cuidado. Murió Elimelech. Dice que murió Elimelech, marido de Noemí, y se quedó con 2 hijos. Y dijo, y bueno, pues mis hijos se van a hacer cargo de mí.
Pero más adelante dice que murieron también los 2 hijos de ella, ¿sí? Y quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de sus maridos, ya no tenía otra cosa que hacer más que morir. Ella ya dijo, no, pues me voy a morir de aquí. Tenía 2 nueras. Y las 2 nueras era para que se hubieran ido con ella siempre y cuidarla. Pero eran 2 mujeres moabitas, 2 mujeres inconversas, 2 mujeres que tenían otros dioses. Mas sin embargo una de ellas decidió seguir con ella. ¿Sí? Noemí no quedó desamparada totalmente. Aunque no tenían que comer, aunque no había riquezas, no había abundancia, Ruth se levantó y le dijo, tu Dios será mi Dios, amén. Tu pueblo será mi pueblo, y a donde tú vayas, yo iré. ¿Sí? Y vean nada más la gran bendición cuando Ruth se dispuso a no desamparar a Noemí. Dios le dio una gran bendición a Ruth, al grado de llegar a ser parte de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es gran bendición, mis hermanos? ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado de qué es lo que hacemos. Ruth decidió quedarse con Noemí, Orfa decidió retirarse. Yo pienso que al rato, vamos a hablar después de Orfa, pero pienso que Orfa recibió su pago, así como Ruth recibió su pago también. ¿Sí? Porque le dijo Ruth a Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque Noemí le decía, váyanse, retírense, no vengan conmigo, ¿qué van a encontrar conmigo? Estoy desamparada, no tengo dinero, no tengo nada, voy a ir a ver si tienen misericordia de mí mis parientes. Mas Ruth le dijo, no ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y los que conocen la historia, recuerden que ellas llegaron sin nada. Llegaron sin dinero. Las 2 eran viudas. Las 2 eran viudas, verdaderamente viudas. Las 2 desamparadas. Las 2 pobres. Las 2 en necesidad. Las 2 sin nada. Mas sin embargo Dios tuvo cuidado de las 2 viudas. ¿Sí? Porque creyeron en un Dios que provee. En un Dios que cuida. En un Dios de misericordia. En un Dios de amor. ¿Sí? Dice más adelante que Boaz vio a Ruth, preguntó quién era, le dijeron que era moabita, pero que era la nuera de Noemí, y Boaz, o Dios, ¿sí? Le dijo a Boaz que tuviera misericordia de ella. Dice que Ruth halló gracia en los ojos de Boaz. O sea, él extendió su misericordia al grado de decir, dejen las gavillas ahí para que ella las recoja. ¿Sí? Vean nada más, un hombre adinerado, un hombre de poder, puso sus ojos en una viuda y dijo, déjenla ayuda, que recoja esas gavillas, no regresen por esas gavillas que se les caen, que ella coma. ¿Sí? Siendo moabita, mis hermanos, pero ella decidió seguir al Dios verdadero, amén, amén. Amar al Dios verdadero, y Dios se encargó de ella. ¿Cuántas veces has visto que no tienes nada que comer y tu alacena de pronto tiene frijoles, arroz, esa gavilla que dejó el Señor para que tú comieras? Esa gavilla ahí que te da el sustento diario. De verdad que Dios es hermoso, mis hermanos, cuando nosotros estamos dispuestos a seguir a Dios. Pero cuando somos rebeldes, hasta se llena de gusanos lo que teníamos y se echa a perder. Y sin embargo Dios te provee cuando tú eres obediente a Dios. La que espera en Dios, la que es verdaderamente viuda, no espera a que le dé el hombre, sino espera a que Dios le provea, a que Dios le dé. ¿Sí? A través del hombre, claro, pero Dios es el que te está proveyendo. Dios es el que te está dando. Dios es el que te da el alimento. Dice el versículo 12, no vayan allá, de Ruth 2, dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas
has venido a refugiarte. ¿Sí? Eso le dijo Booz a Ruth. ¿Sí? ¿Tú has venido a refugiarte a nuestro Dios? Pues nuestro Dios va a tener cuidado de ti. ¿Tú querías ese Dios pagano? Pues que de ese Dios pagano te alimente. Pero si tú vienes a mí, yo me encargaré de sustentarte. Y lo vemos de verdad, mis hermanos, como nuestro Dios siempre tiene cuidado. No nada más de las viudas y los huérfanos, sino de todos sus hijos. ¿Sí? Pero en especial de los huérfanos y de las viudas. ¿Sí? Así que no nada más las viudas son las desamparadas y ayudadas por Dios, sino todos hemos escuchado, hemos visto y hemos comprobado que nuestro Dios siempre tiene cuidado de sus pequeños, ¿sí? Y no nada más de ellas dos se habla en la Biblia. No sé si ustedes recuerden a la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta también dijo: voy a hacer unos panes para mi hijo, vamos a comer y nos vamos a morir. Mas sin embargo Dios mandó al profeta y le dijo: ve y dile a esa viuda que te dé de comer, porque en su casa va a haber sustento. ¿Y qué hizo la viuda? No, yo no te voy a dar de comer. La viuda creyó, la viuda confió. Es lo que yo les estoy hablando. Si hay avaricia en tu corazón, vas a decir: no, mejor divido lo que le toca a Dios entre mi familia, entre la renta, entre la ofrenda, entre esto. No, eso es avaricia, mis hermanos. Y si hay avaricia en tu corazón, Dios no te va a recompensar. Quizá vas a tener dinero literal, pero cuidado cuando llegues a la presencia del Señor. Cuidado, porque Dios no se queda con nada. Por eso es importante que cuando Dios te dé, tú des lo que le corresponde a Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, ¿sí? No por necesidad, ¿sí? Porque Dios ama al dador alegre. Entonces, esta viuda de Sarepta dijo: pero es que ya nada más tengo esto. Dice: tú, dámelo, dame de comer. Si sobra, dáselo a tu hijo y a ti. Pero a mí dame de comer primero y llena el aceite, porque no va a faltar aceite en tu casa. ¿Y qué pasó? No faltó aceite en su casa. Siempre hubo alimento en la casa de esa viuda, porque esperó en Jehová. Esperó en Dios, confió, mis hermanos, y nosotros debemos de confiar y esperar en Dios, y tú como viuda también debes de esperar y confiar en Dios. Y si algún día quedas como viuda, confía y espera en Dios. Amén. No te preocupes por si yo me muero, por si el hombre se muere, por si tu esposo se muere. El hombre se muere, pero Dios es eterno. Dios va a tener cuidado de ti. No pongas tus expectativas en el hombre, pon tus expectativas en Dios. Él es el que va a proveer, Él es el que va a tener cuidado de ti. Dicen en Primera de Reyes que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías, el profeta. Dios le dijo a Elías: ve y dile a la viuda que no va a escasear el aceite. Y no escaseó. Eso lo vemos en Primera de Reyes 17, mis hermanos. Otra viuda que también vemos que es en el Nuevo Testamento es la viuda pobre y desamparada. Esa que no tenía más, mas sin embargo lo depositó en la ofrenda. Ella no lo dividió. Ella no dijo: bueno, le voy a dar tantito a Dios y tantito para mí. No, ella entregó todo a Dios y se quedó sin nada. Pero Jesucristo la vio. Jesucristo vio y le dijo: esta viuda ha dado más que todos aquellos ricos que han dado de lo que les sobra, porque ella dio todo lo que tenía. Y te aseguro que Dios, nuestro Señor Jesucristo tuvo cuidado de ella. Te lo aseguro, ¿sí? Aunque no lo dice la palabra, pero Dios no puede olvidar a los que bendice, a los que escoge, a los que decide Él tomar como hijos. Y Él se encargó de esa viuda, yo te lo puedo asegurar, porque ella echó todo lo que tenía, todo su sustento, dice la palabra de Dios. Porque Dios, volvemos a repetir, es padre de huérfanos y defensor de viudas. En el Salmo 68, 4 al 5 dice, si gustan no vayan, dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre,
exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Hace rato lo leímos, ahorita lo volvemos a releer para recordar que Dios siempre va a tener cuidado de las viudas, va a defender a las viudas, va a tratar, o más bien va a proteger, no tratar, va a proteger a las viudas. Y el siguiente versículo, voy a dar un poquito de este versículo, pero en la próxima semana que nos toque el libro de Romanos, voy a dar un poquito más de este versículo. El versículo 6 dice, pero las que se entregan a los placeres viviendo están muertas. ¿Sí? Estas viudas no son hijas de Dios. Estas viudas son unas viudas inconformes. Estas viudas son unas viudas que engañaron al marido. ¿Sí? Le hicieron creer que eran cristianas y no eran cristianas. Y se los voy a mostrar bíblicamente, mis hermanos, cómo en la Biblia encontramos a una viuda que no era cristiana, que no era hija de Dios, pero que engañó al marido y tuvo su recompensa. Y la vamos a encontrar en la Biblia para el próximo estudio. Ella se entrega a los placeres, viviendo está muerta. ¿Qué significa viviendo está muerta? Que diciendo que es hija de Dios, es inconversa. ¿Sí? Y se va a entregar a los placeres, se entrega a los placeres, o sea que regresa a su vida anterior. Está fuertísimo ese tema, mis hermanos, de ese versículo, porque ahí nos damos cuenta que Dios no puede ser burlado. Y nos damos cuenta que aquellos que se dicen cristianos, un día ya no van a soportar, se van a retirar, pero van a tener su retribución. Así que tengamos cuidado de todo eso, mis hermanos. En el próximo estudio, si Dios lo permite, vamos a abundar más de este versículo y los que siguen adelante, porque tenemos que terminar todo el estudio acerca de las viudas. Espero y de verdad haya sido de bendición y también de confianza el día de hoy para ti, mujer, que a lo mejor tu esperanza estaba en tu marido, en tus riquezas, en lo que posees, y Dios te dice, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo de ti. Yo te voy a procurar porque yo soy defensor de viudas. Y tú, viuda, si es que eres viuda y pensabas que Dios te había desamparado, no, Dios está haciendo cargo también de ti, porque en tus tinajas siempre habrá aceite y siempre habrá harina para que tengas el alimento y el sustento. Amén.